Hola, buenas noches con todos, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Jaramillo, voy a ser su profe, les voy a acompañar en esta materia de evaluación de proyectos. Pues para mí es un gusto poder volver a Cali Tesuda, una institución que yo aprecio mucho, ¿no? Y bueno, pues chicos, empecemos la clase. Si tienen alguna duda, ustedes pueden interrumpirme en el momento en que ustedes quieran. Si no les hago caso de levantar la mano, pueden abrir sus micrófonos si ustedes desean y tranquilamente podemos tener una conversación sobre el tema que ustedes quieran, ¿sí? Relativamente la clase es un poco corta, tenemos aproximadamente menos de un mes para la ejecución de esta clase. En ese sentido, pues les pido la colaboración a ustedes de que se unan a las clases, de que tratemos de unirnos siempre a la clase para que podamos resolver cualquier inquietud, ¿sí? La evaluación ustedes la tienen, vamos a hacer la clase de acuerdo al sílabo y pues nada más, chicos, creo que eso es todo. Y pues mientras avisen a sus compañeros que pueden unirse, también hasta ahora, yo llego recién del aeropuerto de Guayaquil, por eso he pedido este horario. Es un poco tarde, lo sé, pero si ustedes quieren, la clase que tenemos, no los lunes, podemos tener la clase que es continua, esta me parece que son los jueves. Si quieren los jueves, podemos tenerlo un poco más temprano. Ustedes me pueden escribir, me pueden ponerse ustedes de acuerdo o crear un grupo de chat de WhatsApp, lo que ustedes quieran, me pueden agregar a mí, que ahora les apunte mi número telefónico, hacen un grupo de WhatsApp y me unen a mí y pues podemos conversar por ahí más amenamente, ¿no? Y podemos cuadrar un poco los horarios un poco más temprano o mucho más temprano dependiendo de cómo estemos de tiempo todos, ¿sí? Y llegamos a un acuerdo y nos podemos unir, ¿sí? Yo los videos luego de haber sido grabados, yo los entrego directamente a la coordinación pues académica al siguiente día si es posible de la clase, ¿sí? Y bueno, empecemos. La evaluación de proyectos relativamente, mis amigos, es que es muy amplia, ¿no? La evaluación de proyectos verdaderamente abarca un montón de concepciones, abarca varios tipos de proyectos, abarca tanto públicos como privados. Relativamente lo que nosotros tenemos que entender a un proyecto es desde diferentes perspectivas o puntos de vista, ¿sí? Principalmente partiendo desde el hogar, por ejemplo. Nosotros sí hacemos proyectos en casa, por ejemplo, ¿sí? El organizar nuestro presupuesto estudiantil, por ejemplo, organizar nuestro presupuesto familiar, lo que ustedes quieran, cualquier tipo de organización de presupuesto, tiende a darse como un proyecto, ¿sí? Tiende a ser la noción de un proyecto. Si yo quiero ponerme un local de hamburguesas, por ejemplo, ¿sí? Si yo quiero ponerme un local de hot dogs, de tacos, un local de encebollados, lo que ustedes quieran, ¿sí? Tiende a ser un proyecto. ¿Por qué? Porque cuando yo hago un proyecto, yo hago un esfuerzo económico, hago un esfuerzo a la vez de conocimiento, yo interpongo algunas cosas, ¿no? Aparte del dinero, también pongo conocimiento. Entonces, relativamente lo que trata un proyecto es de tratar de organizarse en sí mismo bajo un tipo de esfuerzo que es una persona para poder ejecutar, o bien un objetivo que tenemos todos en común, ¿sí? Normalmente el proyecto lo que trata es de satisfacer alguna necesidad. El proyecto tiene varias concepciones, pues una concepción económica, una concepción financiera, una concepción contable, una concepción desde el punto de vista de marketing. Puede tener muchísimas connotaciones del proyecto, ¿sí? Prácticamente el proyecto ha dejado de ser un proyecto como se lo conocía antes, ¿sí? Que solamente los arquitectos, la gente que hizo estructuras, los de ingeniería, conocían realmente lo que es un proyecto. Hoy los proyectos han aterrizado muchísimo más, ¿sí? Ha habido gentes como mi persona que, por ejemplo, nos hemos especializado en el tema de proyectos, pero con más conciencia sobre la evaluación financiera de los proyectos y que lo vamos a ver casi en las últimas clases, ¿sí? Por eso es importante que ustedes se unan a las clases, porque quizá estas clases, principalmente esta primera clase va a ser muy teórica, quizá la que viene va a ser un poco más práctica, pero la clase final sí va a ser un poco mucho más práctica, ¿sí? Y la práctica no significa de que sea un examen práctico, pero sí significa de que ustedes tengan que en los ejercicios que están propuestos para los deberes, tengan que hacer un ejercicio práctico, ¿sí? Entonces, relativamente un proyecto desde otro punto de vista, desde otro ámbito, pueden hacer desde una perspectiva pública o desde una perspectiva privada. ¿Por qué también los estados o las organizaciones estatales o el gobierno también hace proyectos? Por supuesto. Al igual que nosotros, si estamos hoy los 19 y nosotros nos unimos,
para hacer un proyecto. Nos decimos, ¿sabes qué? Queremos hacer una nueva cooperativa de transporte internacional, por ejemplo, ¿sí? Y queremos transportar nosotros, queremos apoyar al gobierno local, queremos apoyarle, trayendo, por ejemplo, pañales de Colombia, de la industria colombiana, pañales Huggies, ¿sí? Nosotros queremos constituirnos como una compañía que quiere traer desde Colombia pañales. Desde el puerto de Santa Marta hasta Quito, queremos traer pañales. Nosotros nos hemos organizado los 19 de tal manera que nosotros hemos regulado y hemos hecho una estructura organizacional. Y hemos dicho, bueno, el profesor va a ir de gerente financiero. Nosotros, los demás, vamos a repartirnos los puestos. No, aunque suene feo repartirnos, ¿no? Yo voy a ser el gerente de marketing porque conozco mucho marketing, yo voy a ser yo voy a ser la persona que se encargue, por supuesto, de la parte logística, yo de abastecimiento, yo de los contactos, yo de proveedores, yo de pagos, y nos repartimos aquí la compañía cómo vamos a administrarla, ¿sí? Porque todos conocemos un fin y un bien común, ¿sí? Y decimos el proyecto a la vez tiene que tener una temporalidad, es decir, el proyecto tiene que ejecutarse en un cierto tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a decir, hasta que implementemos el proyecto, una vez que salga y tengamos los primeros compradores, el proyecto de manera organizacional va a tratar de asentarse el proyecto en el lapso de un año, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué un año? Porque un año vamos a buscar las inversiones, un año vamos a buscar, de alguna manera vamos a buscar el capital para poder funcionar, vamos a buscar nuestros proveedores en Colombia y también los compradores en Ecuador. ¿Por qué? Porque un proyecto no puede ser sustentable o sostenible simplemente comprando y sin vender nada, ¿sí? La razón de ser de un proyecto, de cualquier proyecto que ustedes tengan en mente, de su emprendimiento que ustedes quisieran tener, así fuere Uber, y ustedes quieren comprarse un carro nuevo para poder trabajar en Uber, sigue siendo un proyecto si ustedes no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque ustedes están haciendo un esfuerzo temporal para comprarse un auto. Y ustedes quieren ponerlo a trabajar en Uber. ¿Por qué? Porque están estudiando para ser ustedes los dueños, amos, señores de la gerencia de transporte en el Ecuador, ¿sí? Y esas son herramientas que nosotros vamos a entregarles. Entonces ustedes quieren comprar un carro de Uber o quieren ser accionistas de Uber, ¿sí? ¿Y qué se necesita para eso? Se necesita un capital, se necesita dinero, golpear las puertas de los bancos y especificarle que nosotros queremos hacer tal o cual cosa respecto de un proyecto que nosotros tenemos en cuenta, ¿sí? Y dentro de todo proyecto también están alineados a las estructuras, ¿sí? ¿Qué hace cada área? Cada área dentro del proyecto, una vez dividido el proyecto en áreas, lo que hacen es nutrirnos de información. Es decir, yo quiero que me des, por ejemplo, el área de proveedores. Yo voy a buscar proveedores en Colombia, ¿sí? Y cada proyecto puede componerse no de forma tan grande, puede componerse de forma más pequeña, ¿sí? Depende de la amplitud y del tiempo que dure el proyecto. Por ejemplo, si hablamos de un proyecto de construcción, quizá no sea como el proyecto de transporte, un año, quizá tenga que ser 4 o 5 años hasta que terminemos de hacernos el conjunto habitacional, terminemos de hacernos el edificio que queremos hacer, con departamentos para vender a la gente, lo que ustedes quieran, ¿sí? Todo eso tiene que ver con proyectos, todos esos se llaman proyectos, ¿sí? Entonces, los límites que existen en el proyecto tienen que estar claramente definidos, ¿no? Quiero un proyecto para 1, 2, 3 años, voy a invertir tanto dinero, necesito tantos recursos, tales son mis accionistas, yo voy a abarcar el mercado tal o cual, ¿sí? En tanto que el proyecto nos sirve mucho, mucho, mucho para determinar hacia dónde nos queremos dirigir, ¿sí? El proyecto normalmente nos marca el plan donde nosotros queremos expandir nuestro negocio. El proyecto nos muestra el mercado a donde nosotros queremos dirigirnos, ¿sí? Entonces, tanto el proyecto abarca en su parte más importante el talento humano. Quizá dentro de los proyectos la parte más importante de todo proyecto es la organización del talento humano. Sepamos, por ejemplo, que si nosotros hoy hemos decidido invertir, no sé, quizá en transporte internacional para el transporte de pañales, por ejemplo, sí, de pañales Huggies, tenemos que entender que el recurso humano dentro del proyecto es la parte más importante o la parte primordial dentro del proyecto, ¿sí? Un proyecto, la organización de un proyecto sin personas es imposible que exista. Podemos tener buenas ideas, un proyecto sustentable, rentable, sostenible, financieramente el proyecto, ¿sí? Es muy bueno. Se paga por sí mismo, tiene un buen mercado, tenemos proveedores, incluso ya compradores. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si nosotros nos encargamos de la logística y a la vez de la distribución de estos pañales, por ejemplo? Nosotros como conductores
Por ejemplo, no podemos encargarnos a la vez de la administración de la oficina de proyectos, por ejemplo, ¿sí? Sería imposible que nosotros tengamos toda la oficina a cargo y a la vez queramos hacer proyectos. ¿Sí? Es imposible. ¿Por qué? Porque tanto el proyecto como el talento humano viajan de la mano, viajan en una línea concordantemente hacia el lado positivo. ¿Por qué? Porque el talento humano a nosotros nos ayuda a que el proyecto se sostenga. ¿Qué sería de un proyecto que hablábamos en principio del transporte de pañales entre el puerto de Santa Marta y Quito, por ejemplo? ¿Qué sería si nosotros no tenemos, por ejemplo, buenos conductores, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el proyecto carece de gente que estudió transporte, gestión de transporte, y desconoce realmente el ámbito de la logística? Desconoce realmente cuánto es el combustible que un viaje, un tráiler cargado y un tráiler descargado va a consumir. Entonces, sería imposible poder establecer el proyecto si no tenemos unas buenas personas con talento humano, que más que conocer el talento humano en sí, conocen realmente del mercado al que nos queremos dirigir, ¿sí? Pueden hacer una selección muy puntual de los proveedores que nosotros estamos buscando. Y ni siquiera nos queda lugar a dudas de decir que ellos no han hecho una selección de personal. Tenemos buenos choferes, tenemos un buen contador, hemos contratado al profesor que nos han dicho que es un excelente gerente financiero. Vamos a trabajar con él. Entonces, realmente, chicos, realmente el talento humano depende muchísimo en el proyecto, ¿sí? He visto proyectos de caer y morir, no solo porque tengan una mala administración, no solamente porque no tengan recursos, ¿sí? Sino que ellos no han sabido enfocar el talento humano de forma adecuada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo me pongo hoy día quizá a trabajar en una compañía de transportes como Uber, por ejemplo, o como los taxis cerca de mi casa, el taxi del vecino, por ejemplo, sí, que cerca de mi casa. Quizá yo no tenga la logística, no tenga las herramientas, desconozca el mercado del transporte y quizá erre en el camino. Quizá no sea un proyecto exitoso. Conozco de mucha gente que manejando sin ser dueños de taxis, sin ser dueños de trailers, han educado a sus hijos, han sacado adelante a sus familias y nunca se han muerto de hambre. Pero ¿qué pasaría si alguien como yo, por ejemplo, que conoce medianamente el transporte en el Ecuador, por ejemplo, me meto a hacer transporte? ¿Qué pasaría? Quizá yo erro en el camino. ¿Por qué? Porque desconozco muchísimo muchos aspectos del transporte público o privado en el Ecuador. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Contratar gente adecuada que me pueda acompañar a mí de alguna manera para poder ejecutar aquellos objetivos que me puse, ¿sí? En el primer año abarcar, no sé, abarcar los primeros 100 kilómetros alrededor de mi área, por ejemplo, ¿sí? Eso yo busco, establecer un tipo de recorrido, entregar un servicio de recorrido a personas ejecutivas que vienen a trabajar entre Quito y Guayaquil. Eso es lo que quiero, ese es mi servicio, ese es mi proyecto. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero como proyecto. ¿Sí? Si yo no tengo una persona que conozca bien el mercado automotriz en Quito, por ejemplo, sería un desfase brutal en el proyecto, porque si yo me meto a querer transportar personas entre el aeropuerto y Quito, quizá yo no podría hacerlo, porque quizá yo como persona, quizá no carezco de ese conocimiento que otro talento humano sí conoce, alguien que estudió transportes, por ejemplo, ¿sí? Y ustedes me dirán, profesor, mira, tú con 3 viajes tranquilamente al aeropuerto Quito con ejecutivos, tú te haces el día $400, no tienes por qué preocuparte y andar rodando por la ciudad, ¿sí? De eso se trata el talento humano, que nos acompaña a nosotros, sobre todo enfocar el talento humano en el core business, es decir, en los objetivos principales que busca el proyecto, o en la razón de ser de mi proyecto. Si yo tengo un proyecto de hamburguesas, por ejemplo, de un carro de hamburguesas, yo tengo un proyecto de un restaurante de encebollado fusión, por ejemplo. ¿Sí? Tengo un proyecto de restaurante de comida ecuatoriana, por ejemplo, tipo MasterChef. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Contratar buenos chefs. Principalmente, ¿por qué? Porque ellos van a dar realce y van a ayudar a que mi proyecto y mi empresa sea cada día más grande. ¿Sí? Entonces, como tenemos un proyecto, es cierto que tenemos otros factores a partir del talento humano. Sí, no todo es talento humano, pero sí es una piedra transversal, es un eje fundamental el talento humano dentro del proyecto. Un proyecto puede decaer, puede morir y nunca salir adelante, por más genial que sea la idea,
el momento que nosotros no tengamos una adecuada organización del proyecto, podemos tener el mejor talento humano. También, sí es cierto, no hay problema. Pero aparte, el proyecto también tiene que verse enfocado en otros aspectos que se llaman, digamos, o la agrupación a las categorías internacionales del proyecto, ¿sí? Esas categorías normalmente se evalúan o el proyecto tiene mucho o tiene una injerencia sobre ciertas cosas, principalmente sobre el tiempo. Un proyecto tiene que ser evaluado en un cierto determinado tiempo. El proyecto tiene que enfocarse, el proyecto tiene que nacer y morir en un determinado tiempo. El proyecto no puede, el proyecto no puede fenecer, un proyecto no puede abarcar, digamos, por ejemplo, mucho tiempo, ¿no? Un proyecto tiene que tener un determinado tiempo para su ejecución, ¿sí? Eso trata un proyecto. Asimismo, el proyecto tiene que tener un determinado coste. Los costos del proyecto son a veces altos, los costos del proyecto a veces son bajos. Hay que determinar cuáles son los costos del proyecto. ¿Y cuál es la diferencia? Hay que establecer cuál es la diferencia entre un costo y también un precio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el proyecto también tiene un costo y también tiene un precio. ¿Cuáles son los costos? Los costos son los que intervienen directamente en la gestión del proyecto. Los costos intervienen en el proyecto de manera directa. En cambio, los precios es la agregación que le damos a los costos con un porcentaje adicional. Por ejemplo, si yo he medido que, por ejemplo, el proyecto va a costarme $100, por ejemplo, si cada servicio, yo quiero ganarme un 20%, por ejemplo, por el servicio, ¿sí? Esto es porcentaje de ganancia. Yo si multiplico 100 por 20, me resulta que yo voy a ganar $120, ¿sí? Este tiende a ser el precio. Es decir, si yo tengo un precio y un costo, el porcentaje que tengo se llama ganancia, ¿sí? Entonces los costos son recuperables. Los costos se recuperan con la venta del bien o servicio, ¿sí? Se los agrega un pequeño valor al precio y los costos son recuperables. No pasa lo mismo, por ejemplo, no pasa lo mismo con los gastos, por ejemplo. Los gastos no son recuperables. Los gastos una vez que se han hecho los gastos, esos no se pueden recuperar. ¿Sí? Los gastos no son recuperables. Por otra parte, lo que tenemos también son la calidad. Si nosotros tenemos que entregar siempre un servicio de calidad, tratando de que se acerque a los estándares de calidad, para esto existen también especialistas que nos van a dar normas de calidad de cada uno de los productos que nosotros queramos entregar o dar al mercado. ¿Sí? El alcance, sobre qué mercado queremos enfocarnos. Yo me quiero enfocar, quiero tener un taxi ejecutivo directamente para las personas que vienen de Quito a Guayaquil y son ejecutivos y trabajan en los bancos. ¿Sí? Ese es mi alcance. Allá yo me quiero dirigir. Tengo contactos, tengo amigos, me quiero dirigir mi proyecto hasta allá. ¿Sí? Los beneficios, tengo que determinar qué beneficios trae consigo el proyecto. ¿Es bueno, es malo, activa la economía, no activa la economía? ¿Es bueno para la compañía? ¿Es rentable, no es rentable? ¿Qué tipo de proyecto es? ¿Es amigable con el ambiente? Ahora se habla mucho de cosas de ambiente. Tengo que tratar de ver esta parte en los beneficios, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficiarios de mi proyecto? Si el fin de semana que no tengo ejecutivos, voy a ser capaz de poder gestionar el transporte con otra lógica diferente. Ah, mira, el fin de semana voy a hacer transporte de familias que quieren desplazarse, no sé, en Quito hasta Puembo, porque quieren allá hacer actividades de campo, quieren montarse a un caballo, quieren sembrar una planta, quieren un almuerzo campestre, un desayuno de igual manera, ¿sí? Y los riesgos de los proyectos también se llaman, de otra manera, también se llaman externalidades. ¿Y qué pasa con las externalidades del proyecto? Normalmente, esas externalidades del proyecto pueden afectar de manera positiva o negativa al proyecto. Depende mucho del tipo de proyecto, ¿sí? Hay externalidades, por ejemplo, riesgos, por ejemplo, digamos, las subidas del IVA, repentinas del IVA, en un momento determinado pueden convertirse en aspectos positivos para el proyecto, porque realmente el IVA, por ejemplo, ahora que se vienen estos feriados, realmente tiende a bajarse y nos afecta al sector productivo, realmente como nosotros, como ustedes, que somos sector productivo, pero de alguna manera ayuda, en cambio, a las personas que están trabajando en el sector turismo, ¿sí? Entonces, algunos riesgos pueden ser positivos para uno y negativos para otros, ¿sí? Por ejemplo, la salida de clientes, otra nueva pandemia, quizás son riesgos que nosotros no podemos detener o no podemos aplacar o apaciguar y sin embargo tienen que darse. Sí, los riesgos, como les digo, para unos pueden ser positivos, para otros negativos. Sin embargo, los riesgos existen y hay que
hay que normarlos, hay que tratarlos de buena manera dentro del proyecto, ¿sí? Eso es como está de alguna manera organizado el proyecto, ¿sí? La organización, el proyecto, nosotros unidos, el clúster de información, la gente que se unió para hacer este proyecto de alguna manera, nosotros tenemos objetivos comunes en el proyecto. Si nos hemos unido aquí los 21 personas que estamos, gracias a todos por venir, ni más faltaba. Espero que les guste esta clase, pueden irrumpirme cuando ustedes quieran. Bienvenidos para quienes se unieron, ¿sí? Ahí yo les dejé mi número telefónico. Pueden escribirme, hagan un grupo de WhatsApp y pues nos podemos comunicar por teléfono. Claro que puedo retrasar y les puedo mandar incluso las diapositivas, mi querido David. Así que no te apures copiando, mi querido colega David Arias. No te apures copiando, yo te voy a facilitar las diapositivas, están subidas en la plataforma. No hay problema, no se apuren copiando. Yo entiendo que a veces es difícil ser estudiante, pero también es tan difícil ser profesor como estudiante, ¿sí? Yo les voy a mandar las diapositivas, van a tenerlos. Escríbanme, pídanme lo que necesiten por mi número de WhatsApp y si es que quieren, organicémonos mejor, hagan un grupo donde estén todos y les llamamos, no sé, evaluación de proyectos y nos comunicamos por ahí y vamos afinando cualquier tema, ¿sí? Los objetivos de la organización del proyecto, nosotros nos hemos unido en el proyecto para cumplir un cierto objetivo, entregar un servicio al mercado, entregar un producto al mercado. ¿Por qué? Porque nosotros hemos evaluado que dentro del mercado, dentro de todo ese mercado, de la composición del mercado, existen personas que están queriendo demandar nuestros servicios. ¿Por qué? Porque están pañales y nosotros tenemos la capacidad operativa, los trailers, para poder hacer esas importaciones. Conocemos y nos hemos unido con otros compañeros del ITESUD para, por ejemplo, hacer una buena campaña de marketing, para sacar unos buenos asistentes contables, por ejemplo, que del ITESUD mismo. Y también tenemos buenos choferes, porque nosotros hemos visto que el ITESUD también entrega licencias profesionales, y es la razón de ser del ITESUD, ¿no? Y nosotros buscamos esa gente, ese prototipo de personas de alto nivel para constituir nuestra compañía de transporte internacional, ¿sí? ¿En qué más nos sirven los objetivos de un proyecto? Nos sirven para muchísimas cosas, principalmente para dirigir o enfocar el proyecto hacia dónde tiene que dirigirse en un lapso de tiempo. ¿Cuál es el objetivo principal que busca el proyecto? ¿Qué queremos hacer con el proyecto? Satisfacer una necesidad. Queremos traer pañales desde Colombia, que eso será nuestra forma de sobrevivencia de la compañía, o será una forma para poder satisfacer necesidades de un mercado que todavía está incipiente y que ni siquiera todavía conoce bien de qué se trata este mercado, ¿sí? A nosotros los objetivos nos permiten tomar decisiones, porque nosotros con los objetivos, una vez bien marcados los objetivos, nosotros podemos determinar qué tipo de decisiones queremos tomar. En el primer año queremos crecer al 5%. ¿Crecimos? No. Es que en el año consecuente no podemos crecer al 10%. Hay que crecer a un 8%. El año que viene queremos comprar nueva maquinaria. Es el objetivo de la compañía. Pero realmente vemos que la maquinaria está buena. Hay que llamar al contador para que nos dé revalorizando las cosas, ¿sí? Nos aporta canales de comunicación, es decir, cómo nosotros vamos a comunicarnos con nuestro sector externo, con nuestros empleados, cómo vamos a comunicarnos con nuestros conductores. Vamos a usar WhatsApp, vamos a usar llamadas telefónicas. ¿Qué pasa si el WhatsApp y las llamadas telefónicas dejan de servir? Vamos a entregarles walkie-talkies, vamos a darles un GPS para saber en qué estado de la vía van, a qué kilometraje están yendo, cuál es el estado de la carga, para saber dónde se detuvo, perdón, nuestra carga. Por ejemplo, esos son canales de comunicación. Se toman en cuenta dentro de la organización del proyecto en los objetivos, porque tenemos que determinar cómo va a ser nuestra comunicación con la gente que está trabajando para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ser mañana inversores, podemos ser nosotros promotores o inversionistas, podemos ser nosotros mañana la gente que está poniendo la cara para comprarse un tráiler, un nuevo taxi, una flota de taxis, un avión, un helicóptero, porque recuerden que el transporte no solamente es terrestre, el transporte también es fluvial, es aéreo. Entonces, ¿qué vamos a hacer mañana, no es cierto? ¿Cómo va a ser nuestra comunicación con el personal, la tripulación de la compañía de aviación que hoy nos hemos decidido formar todos aquí, ¿sí? Entonces, asimismo, la distribución de las tareas. ¿Cómo vamos a distribuir las tareas internamente?
¿Qué es lo que va a hacer Carlos? ¿Qué es lo que va a hacer el profesor? ¿Qué es lo que va a hacer David? ¿Qué es lo que va a hacer Adrián Bonilla? Álvaro Abad, ¿qué es lo que va a hacer, no? Diego Parra, Estefaní Villalba, Germán Rosero, ¿qué va a hacer? Jan Herrera, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cuáles van a ser las funciones de cada uno dentro de la compañía? ¿Y cómo voy a aportar yo, con mi conocimiento, voy a aportar al cumplimiento de esos objetivos? Porque quizá Jan Herrera dice, yo conozco muchísimo de mecánica. ¿Sabes qué? A mí pónganme en el área de mecánica, porque yo quiero que esos trailers salgan a carretera con todas las especificaciones técnicas que me da la FTPDA para que un trailer salga a ruta, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todas esas cosas, esas competencias, hay que definirlas muy bien para el proyecto, ¿sí? Y no hay que hacerlos todos nosotros, ¿sí? Pero sí hay que tener un conocimiento bastante amplio del proyecto para poder nosotros traer a las personas adecuadas que nos ayuden a enmarcar, a encauzar ese proyecto, ¿sí? Y los objetivos son la base comunicacional de todo proyecto. Por eso es que muchas veces ustedes habrán recibido planificación estratégica y dicen que la razón de ser de la compañía, la misión, la visión, los objetivos, los valores, es lo que debe empoderarse cada empleado, ¿cierto? Es lo que debe conocer cada empleado. ¿Por qué? Porque si yo trabajo en una compañía de transporte internacional, tengo que conocer qué tipo de compañía de transporte internacional es, sobre qué mercado está actuando, qué estoy distribuyendo, qué es lo que estoy haciendo dentro del proyecto, cuál es mi función y mi aporte dentro de la compañía. Si soy un analista contable, por ejemplo, mi función será ayudar al contador con los impuestos. Si soy un analista financiero, mi función será ayudarle al gerente financiero a tomar decisiones de inversión o financiamiento. Si trabajo en la parte logística y estudié transporte, quizá mi función más grande será ayudar a que los trailers tengan mejores rutas, se sepa realmente cuáles son las mejores rutas para transportarse entre Colombia y Ecuador en ciertos determinados horarios, por ejemplo, ¿sí? Si yo trabajo con proveedores, por ejemplo, ¿cuáles son los mejores proveedores de materias primas para el transporte, por ejemplo? Sí, entonces hay que tratar un poco de conocer un poco el mercado, el proyecto y también el enfoque de la administración que tiene el proyecto, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos que como administración buscamos? Entonces, cuando nosotros organizamos al proyecto, el proyecto no solo abarca talento humano, como decíamos de un principio, también tiene objetivos y también tiene recursos, como veíamos, ¿no? Tiene trailers, tiene flota de buques, tiene flota de, no sé, de portaaviones, tenemos aviones, tenemos helicópteros para transporte de personal médico, por ejemplo. Entonces, realmente el transporte es una parte, bueno, no sé si ustedes recibieron economía del transporte conmigo, entonces vimos cómo el transporte es una parte fundamental dentro del globo o dentro de esta organización del proyecto o dentro de esta área que se llama Estado, somos muy importantes porque somos intermediarios. Por tanto, tenemos que darnos como transportistas, como gestores del transporte, como administradores de transporte, la importancia que merece el sector transporte, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hemos determinado los recursos dentro de la compañía, materiales, financieros, económicos, de talento humano, tecnológicos que vamos a usar, ¿sí? Porque puede ser que yo use un tráiler con un Kenworth de última tecnología versus un Mercedes del año 80, por ejemplo, ¿sí? No será la misma tecnología. Tengo que tratar como gestor del transporte en el proyecto, tratar de dinamizar eso, ¿no? Es decir, ¿cuál va a consumir más gasolina? ¿Cuál va a consumir menos gasolina? ¿Cuáles son los tiempos de cada transporte? Y poder con eso enfocar los objetivos a los que yo quiero llegar. Si es que tengo yo, por ejemplo, el transporte internacional de alcohol, por ejemplo, ¿sí? Y digo, voy a usar hoy el Peterbilt, por ejemplo, del año 80, quizá no me conviene porque quizá mi proveedor me dice, yo quiero que eso llegue en 15 días y mi Peterbilt está determinado, como soy gestor de transporte, que el Peterbilt se demora en carretera por la vejez que tiene, se demora en carretera viniendo más o menos 22 días desde Bogotá hasta Lima, por ejemplo, si es cualquier cosa, ¿sí? Entonces ahí es como tengo yo que organizar los recursos que tengo de acuerdo a mi área de especialización, a las tareas que me dieron. Recuerdan al principio, sí, ahora van uniéndose las fichas y vamos entendiendo cómo se va ajustando el proyecto, ¿sí? Tengo una pregunta por aquí en el chat. Me dicen, y lo demostró en esta pandemia. Por supuesto, la pandemia nos enseñó muchísimas cosas. La pandemia quizá marca el camino en la gestión de proyectos, en la gestión del transporte, en la gestión financiera, administrativa, gestión de logística. Nos enseñó muchísimas cosas, absolutamente muchísimas cosas, cosas que no sabíamos.
Por ejemplo, hablemos en términos de transporte, por ejemplo, ¿sí? Fue lo único en el mundo que nunca paró el transporte, ¿sí? El sector transporte nunca paró. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta en el transporte, a pesar de que nadie lo dice, nadie dijo que el transporte es una parte fundamental dentro de una cuarentena, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué hubiese pasado si la distribución solo de gas, amigos, la distribución de gas hubiese parado? En un país como el nuestro, donde el gas todavía sigue siendo necesario para cocinar, incluso a veces hasta para bañarnos. ¿Qué hubiese pasado en este país si deteníamos el transporte? Vimos la importancia que tiene el transporte, por supuesto. El transporte no solo nos ayuda a comunicarnos, a irme a visitar a mi familia en Bato, a Manta, a Guayaquil, a Pedernales, a Babahoyo, a Zamora, a Santiago. No. El transporte nos ayuda no solo a comunicarnos, a reducir tiempos. El transporte también nos ayuda a que las mercaderías y sobre todo eso que necesitamos del ser humano, comer, las necesidades humanas, el beber agua embotellada, por ejemplo, hay gente que le gusta el agua de botella, nos ayudó el transporte, fue la única área que no paró. Nunca vimos mercados desabastecidos. ¿Por qué? Porque nos demostraron que el transporte es de vital importancia dentro del país y que no tiene muchos beneficios económicos, ¿no? Como debería ser, por ejemplo, en Quito, el sector transporte público, los taxis públicos, bueno, manejados por privados, pero el transporte público, por ejemplo, tiene pico y placa. ¿En qué parte del mundo se ha visto de que el transporte tenga que estar restringido cuando son actividades productivas? ¿Cuándo se ha visto que al transportista se lo pare? Cuando vimos en la pandemia que no, que el abastecimiento de la comida de muchas familias estuvo garantizado por el transporte. Muchísima gente que tuvo sus tiendas empezó a sacar sus camiones para distribuirlos, el pan, lo que ustedes quieran, la leche, queso, no sé, pescado, lo que ustedes quieran. Fue así, la pandemia nos demostró realmente el grado de importancia que tiene en la economía, no solamente la seguridad nacional, sino también el transporte. Ya lo demostró esta pandemia. Sí, eso sí es mal pagado, por supuesto, el transporte es mal pagado. Yo hablé en la clase de economía, no sé si alguien tomó la clase de economía conmigo. Hablamos de la parte de subsidios, hablamos de la parte nocional del transporte, cómo deberían enfocarse un poco más los subsidios hacia el transportista, no hacia las familias del transportista. No, sino yo tengo un taxi, yo necesito gasolina subsidiada. ¿Por qué? Porque soy parte productiva del país. Yo con mi taxi estoy trasladando personas, estoy pagando impuestos, estoy pasando una revisión vehicular, necesito gasolina, combustibles, necesito lubricantes, llantas, repuestos. Yo estoy ayudando a que la economía se dinamice. ¿Por qué? Porque cuando yo genero una hucha de dinero, genero dinero, realmente ese dinero se traslada para comprar repuestos, para que mi familia se eduque, para que yo pueda comprar donde el vecino, para que yo pueda pagar deudas, pueda generar una actividad productiva dentro del país. ¿Sí? ¿Qué está pasando en el país? Que a veces no se toma en cuenta esta parte tan importante, ¿sí? Es que, ¿qué ha pasado? Que nos olvidamos del sector transporte, ¿sí? Pero hoy no, en esta clase no venimos a olvidarnos, en esta clase venimos a recordar la importancia que tiene el transporte dentro de un proyecto. ¿Y por qué es tan importante los proyectos para el transporte? Vamos a entenderlo. Y ahora lo estamos entendiendo, ¿no? Que el talento humano, que las actividades determinadas, los canales de comunicación, las personas y los recursos dentro de esta compañía de transportes ficticia que estamos construyendo son tan importantes, ¿no? Y vamos a ver luego, vamos a construir costos, vamos a ver gastos, vamos a construir un flujo de caja, vamos a ver el BAN, vamos a ver la TIR, y vamos a demostrar financieramente cómo nuestros proyectos, el que ustedes quieran, el que a ustedes les parezca, no hay problema. Eh, Traer cosas de China, componer televisiones, componer teléfonos celulares, lo que ustedes quieran, con esas herramientas que yo les voy a enseñar, va a ser mucho más factible, ¿sí? Entonces, así es como se organiza el proyecto, así es como se lo hace desde una parte nacional, siempre se lo hace de esa manera, tanto en proyectos públicos como en proyectos privados, tiene la misma lógica. Tuve la suerte también de trabajar en el sector público y también se manejan los proyectos con esta misma lógica que yo les vengo explicando, ¿sí? Entonces, hasta aquí hemos tenido, bueno, hemos hablado de talento humano, hemos hablado de las personas que son muy importantes dentro del proyecto. Y lo que siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no? Es las entradas y las salidas que tenemos, ¿no? Tanto en talento humano.
Y es que esta clase es más para hablar de talento humano dentro del proyecto, porque no debemos perder la noción en un proyecto de que el talento humano es muy necesario dentro de un proyecto. Porque ¿qué sería de mi transporte internacional de alcohol? ¿Qué sería de mis 3, 4 taxis que yo tengo? Mi flota de taxis que me ha costado dinero tenerlo, en base a herencias, a créditos, lo que ustedes quieran, pero me ha costado y me ha esforzado. ¿Qué pasaría si yo tengo un chofer irresponsable, un chofer que no le gusta cumplir sus horarios, alguien que me devuelve el taxi sucio, alguien que no sé, cualquier cosa? ¿Qué es lo que pasaría? ¿Qué pongo mucho en riesgo? Entonces, yo ahí tengo muchas cosas que ver dentro de mi organización de proyecto. Tengo que ver, por ejemplo, cuáles son los requisitos que yo tengo para mi talento humano. Mira, yo necesito una persona para mi taxi, necesito para que maneje mi helicóptero, el transporte de personas entre Guayaquil y Quito que están sufriendo enfermedades de cardiopatía y que necesitan ser operadas de urgencia en Guayaquil, por ejemplo, sí, por la altura. Entonces, ¿qué pasa más o menos ahí? Tengo que tomar en cuenta muchísimo las actividades que cada uno tiene. Tengo que determinar los recursos y las actividades que cada uno tiene. ¿Por qué? Porque si yo no determino las actividades de mi talento humano, ¿qué entregables voy a pedir? Si yo digo que tú eres el encargado del transporte nacional e internacional, yo espero que tú me cumplas ese transporte ida y vuelta en 22 días. ¿Sí? Eso es tu entregable. Eso es lo que yo quiero que hagas. ¿Sí? Entonces, el talento humano, por su parte, con todos estos requisitos, de estos productos que tienen que entregarnos, nosotros tenemos que hacer un plan de recursos humanos, ¿sí? ¿Cómo hacemos un plan? Tenemos que establecer categorías salariales de acuerdo a la experiencia, a la capacitación, a lo que cada uno conoce, ¿sí? Puede ser que yo soy un chofer y vamos a irnos de viaje entre Quito, Bogotá, Bogotá, Lima. Y los requisitos mínimos que me piden es que tenga al menos 2 choferes y un mecánico, la norma internacional. Sucede que te digo yo, mira, yo soy Carlos, yo tengo experiencia en transporte de carga pesada, internacional, aparte de todo, más o menos 15 años. No me mandes con un chofer, no me mandes con un mecánico. Prefiero que me mandes otro chofer más. Y te digo, ¿y por qué? Porque yo conozco mecánica. Entonces, yo si optimizo esa parte, puedo yo establecer un plan de recompensa al talento humano, ¿sí? ¿Por qué? Porque quizá ya no van a manejar 12 horas, 12 horas. Quizá van a manejar, bueno, 8 horas, 8 horas. 16 horas no van a manejar. Van a manejar quizá 24 horas mi trailer. Y quizá el tiempo de 22 días entre Quito, Bogotá, Bogotá, Lima, el transporte de alcohol, no va a ser 25 días. Quizá va a ser 21 días, va a ser 20 días, dependiendo del transporte, chicos, ¿sí? Entonces, el plan de recursos humanos es importantísimo. ¿Por qué? Porque yo tengo que determinar las capacidades técnicas, logísticas, la inteligencia, la preparación, la academia que tuvo cada persona, ¿sí? La experiencia que tiene en el ámbito de transporte, en el ámbito de preparar comida ecuatoriana, de preparar comida manaba, lo que ustedes quieran. Todos los proyectos se organizan de esta manera, ¿sí? Se organizan de esta manera, dando tareas y viendo a las personas cuáles son sus habilidades sobre todo, ¿sí? No le puedo decir al profesor, por ejemplo, mañana, que se ponga a trabajar 12 horas de un trailer. Quizá tenga problemas al principio y quizá lo logre, pero nunca voy a tener la capacidad de un chofer antiguo, un chofer internacional, que conoce el mercado, que sabe moverse bien en carretera, que sabe que en Colombia solamente en la carretera que lleva de Pasto hacia en dirección a Bogotá, no me acuerdo, la Guajira creo que es, pueden solamente manejar hasta la medianoche, por ejemplo, si no más antes. Entonces, quizá yo erro en esa parte. Por eso hay que buscar siempre gente preparada, que conozca el mercado, que sepa de lo que está hablando. ¿Sí? Entonces, en esta parte gracias, David Arias. Excelente, me dice David Arias. Y seguimos viendo cómo el talento humano es realmente el factor primordial dentro del proyecto y no debemos dejarlo de lado, debemos tomarlo muy en cuenta. Tenemos que tratar siempre al talento humano de retenerlo y no dejar que se vaya. Porque quizás si yo tengo hoy un buen chofer, por ejemplo, para mi taxi, quizás sea un buen chofer, quizás sea muy bueno y es que me hace carreras extraordinarias, hasta saca carreras al aeropuerto. En Quito, por ejemplo, la carrera del aeropuerto Quito aeropuerto son casi $25. Son carreras inhóspitas que casi nunca salen. Entonces, quizá mi chofer es tan bueno que hasta tiene enganches, tiene contactos. Entonces, el talento humano es muy importante, mis amigos, ¿sí? Es muy importante. Y todas estas cosas tienen relación con el proyecto, por supuesto.
El proyecto es lo que estamos hablando, del tratamiento del talento humano, ¿sí? Lo mismo hay que hacer con las tareas que se le da al talento humano, ¿no? Mira, yo quiero que llegando a Bogotá tú hagas un cambio de aceite, ¿cuánto te va a costar? Mira, te doy una caja chica, vamos a darle una tarjeta corporativa. ¿Cómo va a ser esa función de gastos que vamos a hacer con la persona, ¿sí? Tiene que tener ciertas tareas, controlar el kilometraje del tráiler, entregarme un tráiler limpio, porque él al llegar a los parqueaderos de mis oficinas de tráiler, de mis oficinas de logística, él tiene que dejar limpio el tráiler, porque quizá no le dé el mismo, le puedo dar otro para que viaje, ¿sí? Entonces, aquí nosotros tenemos quizá un tipo de variables empiezan a ver, ¿no? Un tipo de variables que pueden, bueno, aquí las llamamos como entradas de dobles de entrada de variables, pero todo lo que hemos visto en general se llaman variables, ¿sí? Muchas de estas variables en empresas muy grandes, muy consolidadas, que ya tienen una organización estructural, conocen el mercado, saben de lo que se trata. Hablo de Supermaxi, por ejemplo. Muchas veces estas variables son recompensadas. Estas variables se las recompensa con dinero, con beneficios. Entonces, realmente, mis amigos, depende mucho esos beneficios de cuán más grande sea la compañía, muchos más beneficios se tiene. Sabemos y tengo conciencia de que, por ejemplo, ser chofer de los trailers de la favorita, por ejemplo, es un segmento bastante peleado por los beneficios, por la categoría que nos ofrecen, eh, por la experiencia que piden ellos, ¿sí? Por todo ello es bastante peleado. Entonces, es el objetivo de ellos crear un talento humano súper especializado en transporte, porque no están transportando cosas pequeñas, están transportando casi el equivalente a un supermercado dentro de un tráiler. En tanto que si ese tráiler se vuelca, se choca o le roban, por ejemplo, imagínense la pérdida económica que sería. Necesito unos choferes que conozcan realmente el mercado de transporte y me digan, mira, hay que descansar, si venimos del puerto de Esmeraldas hacia Quito, hay que hacer una parada intermedia, no sé, en Quevedo, porque el chofer tiene que descansar, comer, ducharse y salir a la madrugada para estar en Quito, no sé, al mediodía, con el transporte. Y al mediodía me están esperando mis estibadores para bajar toda la mercadería, ¿sí? Entonces yo compongo de tareas al proyecto, ¿sí? Enfoco de tareas al proyecto. Y ustedes pueden ver que en cada elemento que yo hablo interviene su carrera, interviene la gente que estudió transporte. ¿Por qué? Porque tengo que estar controlando al chofer, diciéndole dónde está, si está tanqueado o no está tanqueado, tengo que revisar los GPS, tengo que revisar los walkie-talkies para saber en qué momento llega mi chofer con esa mercadería, ¿sí? Asimismo, como les decía, bueno, en el proyecto también se asigna tareas a cada persona, lo hemos explicado, lo hemos visto de manera más detallada. Las asignaciones de tareas siempre, chicos, tienen que ver en todo cualquier ámbito, cuando sean grandes, sean gerentes, sean directores, jefes, sean dueños de compañías, siempre tienen que entregar en el proyecto las actividades, las tareas de la persona de acuerdo a lo que más conoce. Y ponme mi ejemplo, ¿no? Que quizá yo no pueda manejar 12 horas. Me cueste un chorro de tiempo aprender a manejar un tráiler. Quizá en el tiempo lo pueda hacer, pero de entrada y me dices, mira, hay que venir desde la Tacunga a Quito, desde Lazo trayendo papel higiénico, desde Lazo a la Tacunga a Quito, y tienes que estar aquí en 8 horas, viajando toda la madrugada porque no hay autos. Quizás no llego en 8 horas, quizás llego en 15 o 20 horas, porque mi experiencia en el transporte quizás es mucho menor, ¿sí? Eso, mis amigos, tienen que siempre tienen que dar a sus empleados no solamente beneficios, sino también tienen que exigirles en base a qué, a las tareas, a lo que ellos conocen, sí, a lo que ellos conocen, no a lo que desconocen, a lo que ellos conocen, ¿sí? Y si doy a alguien que desconoce, lo lógico es que yo le capacite, le tengo un tiempo en entrenamiento y luego le suelte, ¿sí? Por eso es que ustedes recordarán o sabrán que, por ejemplo, en el transporte de carga internacional en el Ecuador o nacional, en el transporte nacional, por ejemplo, Cervecería Nacional lo que hace es trata de capacitar a los choferes más antiguos con los choferes más jóvenes, ¿no? Entonces, los jóvenes se nutren de todo ese conocimiento de la gente que trabajó 15, 20, 22 años en Cervecería Nacional y nunca tuvieron un accidente, por ejemplo, ¿sí? Y sus tiempos de entrega son relativamente cortos entre la producción, entre la planta productora que está en Cumbayá, aquí en Quito, o la productora que está en Guayaquil, por ejemplo, y la distribución a nivel zonal, relativamente corta. Porque imagínense que un fin de semana no llegue la cerveza. Los demandantes van a estar, pero ¿qué pasó con la cerveza? Si ustedes vieron en la pandemia, hubo un poco de desabastecimiento de cerveza. Pero ¿qué se demostró?
que la cadena logística que tiene cerveza AMEV, por ejemplo, fue instantánea, empezó a desabastecerse y sus camiones se desplegaron. Ni siquiera faltaba cerveza en las tiendas. ¿Sí? Bueno, al menos en Barrio no faltaba. Se acabaron, sí, pero enseguida comenzaron a abastecerlo. ¿Sí? Entonces podemos ver cómo el mercado de la logística, no por el consumo de cerveza, sino por la logística, abarca un proyecto bastante grande. ¿Y qué es lo que hicieron? Sacar a su gente con más potencial y empezaron a sacarles al mercado, ¿cierto? De que esa gente que conoce como eran un producto de necesidad imperante, así lo llamó el gobierno, nos necesitaban que se distribuya la cerveza, ¿no? Entonces, la logística de AMEP fue brutal, ¿sí? Entonces, hay que entregar a las personas las tareas, ¿sí? Asimismo, la organización del proyecto a veces, bueno, aunque parece a veces discriminatorio o no está bien visto hoy en día, antes se lo dividía el proyecto tanto de hombres y mujeres, ¿no? Se dividía el proyecto. De tal manera que los hombres hagan un poco de actividades más fuertes, donde la fuerza física sea preponderante. Pero son estudios antiguos, son estudios un poco ya, digamos, pasados de moda, que no tienen que ver, porque es lo que hemos tratado de las nuevas tecnologías de la información, la globalización, trata de vincular a la mujer también dentro de las actividades que antes no se podían, ¿no? Vemos mujeres policías en altos rangos del ejército, en altos rangos de la policía, la FAE y la Marina, por ejemplo, ¿sí? Entonces, un poco, esta organización antigua, un poco disfuncional, se va distorsionando en el camino hoy en día, donde tenemos también, ¿no? Bueno, en compañías de transporte, que también hay mujeres que hacen labores de conducción, son conductoras de trailers, por ejemplo, ¿sí? Y son mucho más prolijas, tienen muchos menos accidentes de tránsito que los hombres. ¿Por qué? Porque quizás controlan mejor la velocidad que los hombres. Entonces, digamos que si en un año existieron 100 accidentes de tránsito, por decir cualquier cosa, más o menos 10 eran solo de mujeres y 90 eran de hombres, ¿sí? Entonces, eran que las mujeres se chocaban menos que los hombres. Es un estudio que hicieron en Estados Unidos, ¿sí? Es un estudio real. Asimismo, la organización del proyecto se tiene que dividir en una escala jerárquica, ¿no? Tenemos que conocer realmente dentro del proyecto quién toma las decisiones y realmente quién está haciendo las labores de logística, lo que hablamos del principio, quién es el gerente financiero, quién es de logística, quién es de proveedores, quién se encarga de comprar repuestos, quién se encarga de la seguridad. Es decir, tenemos que determinar muy bien los aspectos de cada persona dentro de la organización, ¿sí? ¿Quién no es nuestro abogado? Porque si pasa algo si pasa algo con un chofer, se enferma, se muere, ¿cómo vamos a defendernos? ¿Qué indemnización vamos a darle? ¿Qué pasa si un chofer nuestro se choca? Él huye. ¿Cómo vamos a tratar de compensarle a él, de hacerle entender de que no es culpa de él, de que tenemos seguros y ello, ¿no? Entonces necesitamos asesoría legal. Cada persona tiene que entender, cuanto más grande la compañía, necesitamos mucho más departamentos. Si nos unimos hoy, quizá los 20 que estamos aquí, hacemos una compañía, quizá casi todo con asesoría externa podemos sacar adelante, pero cuando va creciendo la compañía, ya no depende mucho de la asesoría externa, depende mucho de la asesoría más bien ya interna, ¿no? De la compañía. Entonces, el organigrama es básico para poder entender las líneas jerárquicas, ¿no? Saber quién está abajo de la línea jerárquica y quién está por encima. En este caso, si nosotros construimos una compañía, estaríamos en el nivel jerárquico más alto, seríamos los dueños, los inversionistas del proyecto, los dueños, y mucha gente tendría que rendirnos cuentas, decirnos cómo ha sido el movimiento del proyecto o la gestión del transporte durante un cierto periodo. Cuánto hemos ganado, cuánto hemos perdido, cómo ha sido, qué hemos ganado, qué hemos perdido, cuánto se gastó en combustibles, para cuándo tenemos previsto la siguiente compra de maquinarias. Entonces nosotros, los 20 como inversionistas, necesitamos que alguien nos ayude a tomar decisiones. ¿En base a qué? A los objetivos que nos hemos planificado, los objetivos planteados. ¿Dónde tenemos que enfocarnos? En el talento humano. ¿Para qué? Para tratar de ver que el talento humano nos ayuda a tomar decisiones, porque sin el talento humano el proyecto relativamente no tiene sentido. ¿Sí? Aquí tenemos un organigrama también del proyecto, es un organigrama horizontal, lo que vimos acá es un organigrama vertical, un horizontal como pueden ver está dado así, no se pierde la línea jerárquica, se conoce cómo está dado. En este caso es solamente para nutrirnos de cómo está un organigrama, ¿sí? Y la organización del proyecto, relativamente, hablar de un proyecto es planificar, es comunicar, es gestionar recursos de un proyecto, ¿sí? ¿Planificar a qué? Planificar a futuro, hacer una planificación estratégica del proyecto, entender al proyecto qué es lo que quiere hacer, comunicarnos con nuestras áreas, decirle a nuestras áreas
hacia dónde queremos ir, cómo queremos hacer, cuál va a ser el plan de adquisiciones del proyecto durante este año, qué es lo que queremos hacer durante el siguiente, cómo vamos a asignar esos recursos a cada área, ¿no? Quizás si tenemos un área de logística, quizás la que más recursos necesite. ¿Por qué? Porque está nuestro transporte, están nuestros choferes, nuestros mecánicos, los repuestos, los lubricantes, la gasolina, los combustibles, está ahí. Y quizás los recursos no tengan que irse al financiero, los recursos tengan que irse a nuestra parte logística, porque ahí está la gente que conoce el transporte y por tanto es lo que más abarca dentro de la compañía, ¿sí? Normalmente tenemos que tratar con estas estructuras jerárquicas, tratar de condensar los presupuestos o los gastos o los costos o los precios, como ustedes quieran verlo, cualquiera de estas cosas, dependiendo del área, ¿sí? Dependiendo del área. Quizá una parte administrativa sea mucho más cortita en un proyecto de logística o de transporte internacional, por ejemplo, ¿sí? Pero sí será altísimos los costos y los gastos que tengamos dentro del proyecto en relación a choferes, lubricantes, combustibles, peajes, viáticos, será altísimo. ¿Por qué? Porque ellos nutren a la compañía, ellos generan ese punto de inflexión que la compañía necesita, ¿sí? ¿Por qué? Porque están ayudando a nosotros a concebir esos objetivos que nos pusimos en principio, crecer a un cierto límite, eh, abarcar un mercado, ser competidores de Supermaxi, ser competidores de Jarrín Carrera, ser los líderes en el mercado con esos objetivos que nos hemos planteado, ¿sí? Y el proyecto también se puede dividir a nivel de varios tipos de la organización del proyecto. Déjenme ver la hora, chicos, perdón. Ya tenemos como 5 minutos más, ya. Y el proyecto también puede dividirse de manera, la organización puede darse de diferentes formas. Una organización funcional es cuando el director de proyectos no tiene ninguna autoridad sobre los recursos que participan en el proyecto, ¿sí? Ya que estos únicamente son responsabilidades suyas, ¿sí? Nombramos un gerente de proyecto, me nombran a mí, gerente de proyecto, ustedes van a ser directores más pequeños, pero yo no tomo las decisiones, son ustedes quienes toman las decisiones dentro del organigrama funcional, ¿sí? Es así como se dice, ¿no? El director del proyecto, pero son las áreas quienes toman las decisiones de cómo van a ser administrados los recursos. ¿Por qué? Porque las áreas son más conocedoras que un gerente, ¿sí? Las áreas conocen específicamente qué es lo que quiere hacer cada área, hacia dónde quiere dirigirse cada área. En cambio, los directores de proyecto solo ayudan a tomar decisiones, ¿sí? Asimismo, hay formas de organizar el proyecto por cada tipo de proyecto. Es decir, yo voy con el proyecto de repuestos, yo con el de combustibles, yo con el de nuevos proveedores, yo con el de nuevos clientes. Cada uno se organiza en un proyecto diferente y a cada uno se le asigna una cierta parte de recursos. Toma, tú quieres para proveedores, toma 100,000 para que salgas a hacer proveedores. Tú quieres hacer logística, toma 500,000. Tú quieres hacer contabilidad, toma 50,000, que es lo que te alcanza. Entonces, cada área se convierte en un proyecto diferente que articula los objetivos que queremos hacer. Que el objetivo este año de nuestra compañía de aviación es crecer, ¿sí? Es crecer, es abarcar el mercado, llegar hasta México, por ejemplo, ¿sí? Nuestra compañía de aviación. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer inversiones. ¿Y qué tenemos que hacer? Tratar de estar en contacto con las personas. Es decir, oye, pana, tú que seas de mercados, ¿cómo marketing, cómo yo hago para llegar a México? A mira, la estrategia es esta, la estrategia es otra. Allá, hago un proyecto con el de marketing. Oye, y director financiero, ¿qué tengo que hacer con esto? Ah, mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Hagamos esta cuestión, hagamos esto, evaluemos esto, hagamos una oficina central en México para que nuestros aviones, nuestra flota de aviones vayan a recoger pasajeros, se queden en Cancún, México, recojan pasajeros, regresen por Santa Marta y lleguen a Quito. Esa es la logística, ¿sí? Y existen organizaciones matriciales, en cambio, ya donde tanto el director de proyecto como las áreas, un mix, están tomando decisiones de los recursos que tienen. Sí, yo te digo, director de proyecto, mira, me está usando demasiados recursos en combustibles. La área va a decirme, no, mira, porque yo me encargo de la logística entre Colombia, entre Quito, Colombia, Colombia, Perú. Ni siquiera paso por Quito cuando voy por ahí. Entonces, el consumo de combustible tiende a ser un poco más alto, ¿sí? Y recomendaciones para organizar un proyecto, pues existen muchísimas. Aquí hemos tratado de recabar algunas. Lo que siempre se dirá es que, por ejemplo, al equipo de proyecto se le entrega actividades de acuerdo a sus funciones, a su conocimiento. El proyecto tiene que planificarse, tiene que verse para que llegue hasta el final, porque si un proyecto no se planifica, un proyecto sin planificación,
no tiende a tener resultados, ¿sí? El resultado de un buen proyecto es tener un buen plan. También hay que levantar buenos talentos humanos, como les decía, tener un buen talento humano en el proyecto. Asimismo, hay que hacer una reunión inicial con el proyecto para conocerse, saber qué es lo que piensan, qué es lo que van, hacia dónde vamos con el proyecto, ¿sí? Asimismo, hay que tratar de dar validez un poco siempre a los objetivos, aterrizar los objetivos del proyecto que no sean muy amplios, que no sean un proyecto que no integren al proyecto, sí tienen que siempre los objetivos ser integrales. Bueno, mis queridos colegas, esto ha sido por hoy la primera clase. Hemos hablado de talento humano, es algo un poco teórica esta clase, es un poco teórica, pero creo que ha sido productiva. A futuro vamos a poner más ejemplos, vamos a ver desde otra perspectiva la clase y que espero que ustedes sigan conectándose. Escríbanme a mi WhatsApp y pues podemos conversar cualquier otra cosa, ¿sí?